virtualidad puedan que haya una interacción entre ustedes conmigo, ¿sí? Sobre todo en esta parte, Juli también les va a pedir algo parecido, pero sobre todo acá, que nada, necesito saber cómo pudieron avanzar en los ejercicios, ¿sí? Yo tengo un PowerPoint armado con algunas cosas del enunciado, algunas cosas que quiero que vayamos discutiendo, pero también quiero discutirlas con ustedes, ¿sí? Es decir, quiero saber hasta dónde llegaron ustedes, hasta dónde pudieron avanzar y, y ver dónde se traban, ¿sí? Así que nada, eso es lo único que les pido. Bien. ¿Cómo estuvo el fin de semana extra mega largo, que les dio mucho tiempo como para hacer bastantes ejercicios? Les habilito si quieren en la opción de chat, yo lo abro ahí, también por si alguno prefiere ir por chat a contarme algo o a plantearme algo. Lo único que puede llegar a pasar es que si estoy viendo alguna presentación o estoy hablando sobre algo en particular de algún gráfico, capaz que no veo bien el chat o no me avisa, les pido que algún compañero que tenga acceso a micrófono o que pueda hablar, que cada tanto me avise si hay algo puesto en el chat. ¿Bien? Esperemos 2 minutitos más porque son 6 y a ver quién me falta. Eh, Bien, falta Suyai, falta Luisa, falta Anabela, me parece que no la veo. Ah, sí, esto es por acá. Bien. Bueno, esperemos un chiquitín más. Aunque sea por chat, ¿me pueden decir si pudieron avanzar o no con ejercicios? Hola, profe. ¿Estás Hola, contando por el problema 11? estoy diciendo con todos porque si no recuerdo mal, de teoría en relación a hidratos de carbono o al metabolismo de hidratos de carbono, lo único que nos quedó pendiente desde la teoría es vía de las pentosas. Entonces, por lo pronto, ustedes podían haber hecho todos los ejercicios que seguían, al que discutimos el otro día, y llegar al 11. El que más me interesa, y capaz que ese quiero ir a pensarlo con ustedes, es el 11, porque tiene una regulación cruzada y un poco de estadística, ¿bien? Pero si hay algún otro ejercicio con el cual se han trabado, también los escucho. Pónganme en un sí, un no, algo, chicos, porque me es muy difícil saber si están del otro lado, si no es que perdí algún tipo de conexión. Un dedito para arriba, algo como para saber que están. Sí, profe. Yo más que nada traté de revisar la teoría y en función a eso ver si podía plantear algo en el 11. Y me pasó como dijiste, en una parte no pude seguir avanzando. Eh, Más que nada con la figura 3. Bueno, bien, o sea, yo sé que los frustra, y perdón que casi que te hablo exclusivamente a vos, porque el resto no sé, que les vuelvo a pedir, aunque sea por chat, me ponen ok, sí, algo. Rodrigo, bien, yo sé que los frustra, pero por lo menos entiendo que lo leíste, que trataste de avanzar, que fuiste de nuevo a la teoría, a tratar de ver qué era lo que te estaba trabando, y era complicado. Tiene su complicación o tiene, bueno, una forma de práctica que ustedes tienen que empezar a realizar con estos ejercicios y una forma de tratar de pensar los problemas que la vamos a ir practicando. Bien, me voy a meter de lleno en el problema
el que está muy en que no sabe qué es, lo que les dije el otro día. Bueno, ni hablar que idealmente la guía de seminarios al lado o algo como para releerla, ¿no? En doble pantalla, algo. Y en lo posible, regulación de la glucógeno sintasa, glucógeno fosforilasa. ¿Bien? No obstante, si no hay nada de eso, aunque sea, tratar de estar conectado. A mí también me cuesta este tipo de clases cuando hay que hacer práctica. Vieron que a mí me gusta el pizarrón, ir y volver. Bueno, hagamos el esfuerzo todos. ¿Bien? Me voy a meter de lleno entonces. A ver, les voy a compartir pantalla. A ver, a ver, a ver. Acá. Bien, les comparto acá pantalla. Un minutito. Y nos vamos a meter en esto. Bien. Voy a mover esto acá. Espérenme en 2 segundos que voy a poner. A ver, por si llega alguien que me avise. Y quiero ver el chat por si ustedes me comentan algo. Bien, ¿no? Básicamente este es el ejercicio que pone como el moñito a todo lo que es glucólisis, gluconeogénesis, que no la habla directamente, pero que la vamos a tener que tener un poco en la cabeza, glucógenolisis y glucógenogénesis, ¿sí? A veces parecen trabalenguas. A mí en esta parte me da igual que digan síntesis y degradación de glucógeno, síntesis y degradación de glucosa, pero que tengamos bien diferenciadas cuáles son las vías metabólicas o las rutas metabólicas que tenemos que tener en la cabeza. Bien. Entonces, el problema es parte de un experimento, de un paper, de una publicación científica, donde desarrollan distintas estrategias como con la finalidad de paliar una enfermedad que es bastante habitual, eh, sobre todo en adultos mayores, que es la diabetes tipo 2. Bien, y nos plantea que directamente el objetivo es tratar de disminuir la hiperglucemia que se genera en este tipo de enfermedad no tratada, obviamente, ¿no? Entonces, básicamente, que ustedes me plantean cualquier cosa o por chat, ¿no? Plantean que para tratar de lograr este objetivo, lo que quieren hacer es tratar de controlar, ¿sí? De forma exógena o con algún tipo de metabolito o con el agregado de algún tipo de metabolito, controlar que se libere glucosa, pero no cualquier glucosa, ¿bien? No una glucosa post ingesta, sino una glucosa que podría venir de la degradación del glucógeno. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, en ese contexto evalúan este nuevo precursor, no es un precursor, pero es un análogo, ¿sí? De la glucosa, se utiliza muchísimo en ciencia porque, de nuevo, un poco lo que charlábamos el otro día, las enzimas son recontra específicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si bien el concepto de cerradura hace años que desde un punto de vista bioquímico lo dejamos de lado, sí es cierto que hay una interacción muy fuerte en el sitio activo, ¿sí? Ojo, dado a interacciones del tipo no covalente, siempre eso, que permite, ¿no? Que la enzima, su sustrato, pero si su sustrato tiene características desde un punto de vista químico similar a otra molécula, seguramente esa enzima lo vaya a reconocer. Y ese es el contexto, ¿no? De el N-acetilglucopiranosil-amina, es decir, es una glucosa, ¿sí? Que tiene en uno de los carbonos una amina, pero el resto es como si fuera una glucosa y un acetato, perdón, tiene esas dos modificaciones, ¿bien? Y lo que hacen es evaluar el efecto de este análogo en función de dos enzimas claves. ¿Alguno se anima a decirme por chat o en voz alta o con señales de humo, aunque sea, cuáles son estas dos enzimas claves que estoy hablando y en relación a lo que vengo comentando? ¿Que algo Sí, leíste? van a ser las de síntesis y degradación de glucógeno.
la fosforilasa y la sintasa. Exacto, ¿no? Vieron que ustedes han visto la vía metabólica, tanto de la síntesis como la de la degradación, y los puntos claves de regulación, y acá quiero que puedan visualizar, ¿no? Que son vías contrarias, ¿sí? Son vías antagonistas. Una permite ir de glucosa a glucógeno y la otra iría de glucógeno a glucosa. ¿Está bien? Son antagonistas. Y en particular, tanto la glucógeno fosforilasa como la glucógeno sintasa son las dos enzimas claves para que cuando una está activa, la otra tiene que estar inhibida, ¿sí? Porque si no se generaría lo que nosotros denominamos muchas veces acá en bioquímica un ciclo fútil, ¿no? No tendría sentido que estén las dos vías activas o las vías perdidas al mismo tiempo. Donde una tiene que estar activa, la otra tiene que estar inhibida, ¿bien? Entonces, van a ir a evaluar estas dos vías, ¿sí? Y en particular, en vez de ir a estudiar toda la vía, van a estas dos enzimas que son muy claves, ¿bien? ¿En dónde? ¿En qué tejido o en qué tipo de células? Que no es un dato menor. ¿En el hígado? En el hígado, genial, sí. ¿Por qué? Porque hígado, ¿se acuerdan que el otro día lo discutimos? Ese órgano altruista, ¿sí? Entonces, en ciertos contextos metabólicos, que ahora nos vamos a meter un poquito más, el hígado va a ser quien libere glucosa, ¿sí? El hígado es quien libera glucosa para que el resto de los tejidos la consuman. ¿Bien? Escúchenme, em, cultura general, cultura general. ¿Alguien me sabe describir una diabetes tipo 2? Lo que sepan, ¿eh? O una Profe, diabetes. yo lo tuve que googlear, pero más o menos entendí Bueno, que el páncreas sintetiza la insulina, digamos, pero las células no. exacto. La gran diferencia, ¿no? A veces hablamos de diabetes, pero hay algunas diferencias. Está bueno que lo googleaste o trataste de buscar. Obviamente, casi al final de la cursada lo vamos a entrar en mucho detalle, pero por eso preguntaba si por generalidades lo sabían. La diabetes tipo 2, que es la que en general se da en adultos mayores o en obesos, ¿sí? Después vamos a hablar bien qué significa obesos para nosotros. Es una diabetes que si bien el páncreas es capaz de secretar insulina, el resto de las células blancos de esa insulina no logran percibirla, ¿sí? Es como que está la insulina porque está presente, pero las células no la ven. Ojo, no es que no la ven, ¿no? Pero no hay una interacción, ¿bien? Entonces, es como que siempre estaría gobernando glucagón, siempre, que es el antagonista a la insulina, ¿bien? Por más que personas diabéticas con una diabetes tipo 2 no tratada consuman, siempre doy este ejemplo, pero porque me parece que es así como muy contundente, por más que se coman la chocotorta, el organismo o el cuerpo, o mejor dicho, y bien específico, todas sus células blanco no se enteran que hay chocotorta dando vueltas. Es decir, hay glucosa elevada en sangre y además para el cuerpo están en un ayuno, glucagón está gobernando. ¿Está bien? Entonces, por eso es tan importante tratar de evaluar o tratar de encontrar análogos o algún tipo de terapia que permitan modular o regular los niveles de glucosa en sangre. ¿Está bien? ¿Vamos bien por ahí? Bien. Hepatocito, de nuevo, es blanco de todas estas hormonas que estamos hablando. Hepatocito es blanco de insulina, lo vamos a ver después en detalle, pero porque tiene receptores para insulina, y también es blanco de glucagón y epinefrina o adrenalina. Por ahora quedémonos en glucagón e insulina. ¿Bien? De nuevo, cuando está insulina gobernando, glucagón no está. Insulina va a ir a activar ciertas vías metabólicas y en cambio, cuando esté glucagón, esas vías que habían sido activadas por insulina se inhiben y se activarán otras. ¿Bien? Acá pasa lo mismo.
Y en particular, la glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa se modulan o tienen modulación alostérica, por ciertos metabolitos que ahora los vamos a discutir, pero sobre todo tienen regulación, y ojo que cambié de palabra, tienen regulación covalente mediadas estas hormonas. Bien. No quiero que aprendan de memoria, quiero que usen la lógica conmigo. ¿Bien? O hay un pedacito que sí tienen que saberlo de memoria, pero es bastante por descarte. Entonces dijimos, síntesis y degradación de glucógeno, enzimas claves, glucógeno sintasa, glucógeno fosforilasa, tienen regulación cruzada. Cuando está activada, ¿qué vía metabólica va a estar activando? La degradación de glucógeno. La degradación de glucógeno. Y en contraparte, esta es más fácil, no se la tienen que aprender de memoria porque casi que suena lógico, ¿no? Lógico, glucógeno sintasa va a ir a la síntesis de glucógeno, enzima clave de síntesis de glucógeno. Bien. De nuevo, no lo memoria, vayan pensándolo conmigo, con lo que saben. Entonces, contexto metabólico. Si está gobernando insulina, es porque me comí la chocotorta. ¿Voy a necesitar sintetizar glucógeno o degradar glucógeno? Sintetizarlo. Exacto, voy a tener un exceso de carbono seguramente y un exceso de energía y voy a necesitar sintetizar. Es decir, que la glucógeno sintasa tiene que estar activa por la regulación de la insulina. No me lo sé de memoria, lo voy pensando. Y en contraparte, la glucógeno fosforilasa tiene que estar inactiva. Me voy al otro extremo. Cuando esté gobernando glucagón, no tengo glucosa. Mis células o la sangre está disminuyendo su glucemia. Entonces, voy a necesitar sintetizar glucógeno o degradar glucógeno para que me dé glucosa. Tiene que degradar el glucógeno, ¿no? Para mandarlo a sangre. Exacto, exacto, ¿sí? Ahora, si estoy con la glucemia baja, glucagón está dando vueltas porque es el que gobierna, la glucógeno fosforilasa tiene que estar activa y la glucógeno sintasa inactiva. Entonces, ¿ven que se cruzan? O sea, hay un cruce. Donde active una, la otra se inhibe, en cierto contexto. Cuando cambio ese contexto, la que estaba inhibida se activa y viceversa. ¿Lo logran ver el juego? Sí, se entiende. Bien. Vamos a una capa más. Antes de entrar en el ejercicio, digo, para que esto quede claro, vamos a una capa más, porque esa regulación tiene sus vueltitas. Y ojo, estoy con la regulación covalente. Bien, esto no, espérenme que estoy acá. ¿No? Entonces vayamos a la glucógeno fosforilasa, que dijimos que es la que degrada glucógeno. Si está degradando glucógeno, tiene que ser, y digo, no estoy mirando, ¿eh? Digo, tiene que estar activa cuando está glucagón dando vuelta. No hay chance, tiene que estar activa. Y esto sí, todavía se lo tienen que saber de memoria. En un par de clases lo vamos a entender más, pero por ahora tienen que saber que cuando glucagón está presente o está gobernando la situación metabólica vía cadena de transducción de señales, desencadena una respuesta tal que glucagón termina fosforilando las enzimas blancos. Glucagón termina fosforilando enzimas blancos. ¿Bien? Y es lo único que me voy a saber de memoria y lo voy a pensar con ustedes. Me ayudo si quieren con el que. Entonces dijimos, si está gobernando glucagón, la glucógeno fosforilasa tiene que estar activa porque quiero que se degrade el glucógeno para liberar glucosa. Si está gobernando glucagón, la enzima blanco tiene que estar fosforilada. Y es lo que están viendo ahí en esa figura. Me está diciendo
que la glucógeno fosforilasa, en presencia de glucagón, acá hay un pequeño detalle que es en hígado, no importa, porque igual el enunciado decía que estoy trabajando en hígado, porque esto solo va a pasar en hígado, me lo va a regular fosforilándola, ¿sí? Y pasándola a una forma más activa. ¿Bien? La fosforilasa ahora, fosforilada, parece trabalengua, la fosforilasa fosforilada, va a estar activa, con lo cual se va a desencadenar o se va a regular positivamente la degradación de glucógeno. ¿Bien? Esa es la regulación covalente. Regulación covalente. También dije que hay otro nivel de modulación, porque es modulación, no es regulación, es modulación, ¿sí? Y ustedes, lo hablamos en la primera clase, las modulaciones, en general, lo que vemos en metabolismo, es que son moduladores alostéricos, ¿sí? Es decir, todos los moduladores alostéricos se van a unir a la enzima blanco, no en el sitio activo, sino en un sitio alostérico, ¿sí? Que en general es distinto, y van a modular, que es lo que tienen acá, ¿sí? Fíjense que en este caso nos plantea que si estuviera la fosforilasa activa, y es decir, ¿no? Hago toda la línea de pensamiento que veníamos diciendo, que tiene que estar fosforilada para que esté activa, es decir, que el glucagón fosforiló. Cuando esto cambia y hay mucha glucosa en sangre, la glucosa se une al sitio alostérico que tiene la glucógeno fosforilasa y hace que esos fosfatos, ¿sí? Que en realidad son fosfatos o fosforilaciones que se dieron en un aminoácido en particular de esta enzima, que es una serina, queden expuestos. ¿Queden expuestos para quién? Para una fosfatasa, ¿sí? Que es la que solemos llamar PP1, ¿sí? Quedan expuestos para que fosforile y quede desfosforilada, haciendo que la glucógeno fosforilasa sea o que quede modulada negativamente. ¿Bien? Ahora, ustedes me podrían decir, ¿quién activa esa fosforilasa? A esa PP1. Y esa PP1 o esa fosforilasa es activa en otro contexto, porque dijimos que está glucosa dando vuelta. Entonces, si hay glucosa o estoy en un entorno donde abunda la glucosa, glucagón ya no gobierna. La que gobierna es insulina. ¿Está bien? Y acá de nuevo, insulina vía una cadena de transducción de señales termina dando que enzimas blancos queden desfosforiladas. ¿Por qué? Porque actúa, o actúa no. ¿Por qué? Porque activa una fosforilasa, la PP1, que es una desfosforilasa. Por eso termina desfosforilando. ¿Bien? Y por eso, de nuevo, es cruzada. Si gobierna glucagón, fosforila y activa, en este caso, a la glucógeno fosforilasa. Y si está la insulina desfosforila, inactivando a la glucógeno fosforilasa. ¿Estamos bien? Sí, se entendió. Bien. Tenemos esa en la cabeza, pero ahora me tengo que ir a la otra. Digo, porque esta es la que me degrada glucógeno, ¿sí? La lógica va a ser la misma, ¿sí? Esto no importa, a ver, acá, a ver si lo tengo acá, ¿no? Esta es al revés. ¿Por qué? Porque dijimos que la glucógeno sintasa es la que me permite sintetizar glucógeno. ¿Cuándo voy a sintetizar glucógeno? Cuando estoy en un entorno o en un contexto de abundancia. Si estoy en un contexto de abundancia, seguramente está insulina dando vueltas. Y recién dije que insulina termina desfosforilando las enzimas blanco. ¿Bien? Entonces es lo que tienen acá. Y ojo acá. Ojo acá. Y escuchen bien lo que es. En presencia de insulina, la insulina, y parece casi contrario a lo que acabo de decir,
y escuchan, bueno, la insulina fosforila a la glucógeno sintasa quinasa 3, que entre nosotros o entre amigos le decimos la GCK3, pero es glucógeno sintasa quinasa 3. La fosforila, pero cuando la glucógeno sintasa quinasa 3 está fosforilada, está inactiva. Cuando la glucógeno sintasa quinasa 3 está fosforilada, está inactiva. Y como está inactiva, no puede fosforilar a la glucógeno sintasa. Por eso me retracto, no es que me estoy contradiciendo, sino que la enzima blanco de insulina, que es la glucógeno sintasa, quedó desfosforilada. Era lo que venía diciendo. Bien, por un lado. Por otro lado, yo ya dije que la insulina me activaba a la fosforilasa, a la PP1. La fosforilasa, si es que, porque esto es la célula y no es todo blanco o negro, si hubiera alguna glucógeno sintasa que estaba fosforilada, porque podía ser que viniera de un entorno metabólico en el cual estaba gobernando glucagón, ¿sí? Entonces, si hubiera alguna glucógeno sintasa fosforilada, la activación de insulina y la PP1, o esa fosforilasa, va a hacer que la glucógeno sintasa fosforilada se desfosforile, generando aún más glucógeno sintasa desfosforilada, que en este caso es la forma activa. Esta es como un reaseguro, ¿no? O sea, la insulina por todos lados va a ir a activar a la glucógeno sintasa para asegurarse que en un contexto de abundancia metabólica se haga glucógeno. O sea, va por dos vías. Se asegura que toda la glucógeno sintasa que esté dando vuelta esté activa. ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. Bien. Vieron que es medio trabalengua y van en contra. Bien. Esto, al igual que hace un rato, también tienen moduladores. Para mí lo más sencillo, pero es porque ya me lo sé, es que no se los estudien de memoria. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque digo, ¿qué metabolito podría llegar a estar modulando positivamente a la glucógeno sintasa? Y casi sin dudarlo la glucosa, porque me está diciendo que estoy en un entorno metabólico de abundancia. Y ya la otra vez discutimos que si hay mucha glucosa en sangre, esa glucosa se incorpora, y ahora en particular a hígado se incorpora rápidamente, y esa glucosa rápidamente pasa a glucosa 6-fosfato. Entonces, si estoy en un contexto de abundancia metabólica donde está insulina gobernando, quiere decir que hay glucosa y glucosa 6-fosfato. Y no es casual que glucosa y glucosa 6-fosfato son moduladores positivos. ¿Está bien? Tiene muchísima lógica que sean los propios moduladores. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, con todo esto en la cabeza, vamos a ir entonces a las figuras o a los gráficos que ustedes tienen y que uno me lea porque, o que me diga qué pregunta el primer inciso. El primer inciso pregunta por el estado metabólico de la glucógeno sintasa y la fosforilasa al, al principio del tratamiento que recién los hepatocitos y si es coherente eso. Bien. Rodrigo, vos me dijiste que en la figura 3 te trabaste, Sí, ¿no? ¿Te animás a explicar este? Sí, yo había puesto, primero interpreté que el estado metabólico que pregunta el ejercicio hace referencia si estamos en un estado de ayuno o postprandial. Yo había, Bueno, pero pará. O sea, está bien, digo.
vos tenés un dato ahí en el enunciado que te dice que esos hepatocitos fueron tratados o pretratados ¿con qué? Con glucagón. Con glucagón. Entonces, y vuelvo un minutito para atrás. Yo hoy dije que la célula no es todo blanco-negro. Siempre va a haber algún pool de cualquiera de estas dos enzimas, no importa, digo, y en líneas generales, siempre hay un pool que está activo y hay un pool que está inactivo, ¿sí? Hay una relación, ¿sí? Porque no es prendo-apago. Hay una relación que va a ir modulando, ¿bien? Entonces, ustedes tienen acá glucógeno sintasa, glucógeno fosforilasa, que están en hepatocito, pero yo pretraté con glucagón. Entonces, si estaba glucagón dando vueltas, inicialmente la glucógeno fosforilasa, ¿cómo debería estar? Va a estar activa por la presencia del glucagón. Bien. Y en particular dijimos que la glucógeno fosforilasa, ¿cuándo estaba activa? ¿Cuando está fosforilada o cuando está desfosforilada? Cuando está fosforilada. Perfecto. Entonces, lo que te está mostrando el gráfico y lo que deberíamos ir a ver son los ejes Y de las dos enzimas, pero empecé con glucógeno fosforilasa. Entonces, lo que deberían ver es el estado metabólico. Entonces, en un estado previo donde gobierna el glucagón, la glucógeno fosforilasa tiene que estar activa mediante fosforilación. Entonces, la relación fosforilada sobre desfosforilada tiene que ser casi en un 100% de fosforilada. ¿Está bien? Porque esa es la forma activa, la fosforilada. Si vamos a la glucógeno sintasa, si está gobernando glucagón, casi que no debería estar la forma activa. Pero en este contexto, la forma activa era la desfosforilada. La desfosforilada. ¿Está bien? Entonces, si yo hago fosforilada sobre desfosforilada, donde la desfosforilada es el valor más grande, me tiene que dar un valor muy chiquitito esa relación. Por eso habla de esos estados metabólicos. En la glucógeno sintasa, inicialmente debería estar todo desfosforilado. Perdón, ¿nadie me lo corrige o sí? A ver, decilo de vuelta, porque no me di cuenta. Bien, dije, si está gobernando glucagón, la glucógeno sintasa tiene que estar inactiva. Y por lo que estuvimos diciendo recién, está inactiva cuando está fosforilada, en este caso. ¿Bien? Sí, es así. Porque era cruzado, ¿sí? Una va a estar fosforilada y la otra tiene que estar desfosforilada para estar activas, ¿está bien? Pero las dos no pueden estar al mismo tiempo activas, ¿bien? Y es por eso, lo cual tiene mucha lógica, y es casi un control, inicialmente glucógeno fosforilasa tenga el 100, es decir, el 100% de la glucógeno fosforilasa está activa, es decir, está fosforilada, y en cambio la glucógeno sintasa activa inicialmente me tiene que dar un valor muy bajo, pero fíjense en que no es cero, es bajo, pero no es cero. La glucógeno sintasa activa es la desfosforilada. Y en este caso no, porque glucagón está fosforilando todo. Bien. Al revés, ¿no? La glucógeno sintasa activa es la que está fosforilada. La glucógeno sintasa activa es la desfosforilada. Mirá, vuelvo para atrás. La glucógeno sintasa activa es la desfosforilada. Que si está Ah, gobernando glucagón, glucagón va a estar fosforilando, va a estar tirando para aquel lado. Entonces, los niveles de esta deben ser muy bajitos.
lo cual coincide. Tengo niveles muy bajitos de glucógeno sin tasa fosforilada. Parece trabalengua, pero necesito que usen la lógica ahí. Activa no va a haber, y está bien que no esté activa. ¿Mejor ahí, Rodrigo? ¿O el resto? ¿O Sí, todo? ¿Sí? Bien. Entonces, a tiempo cero coincide con lo que sería esperable. ¿Bien? Glucógeno fosforilasa alta y activa, porque está fosforilada. Glucógeno sin tasa, bajos niveles, porque no está la forma activa. ¿Sí? Y luego evalúan en función del tiempo, según lo que le vayan incorporando a los distintos, deben tener 1, 2, 3, 4 lotes o 4 tratamientos, ¿sí? En donde algunos de esos lotes o tratamientos que voy a llevar, ¿no? Serán cultivos celulares de hepatocito. En algunos voy a agregar glucosa y en otros voy a agregar distintos, 2, 3 concentraciones. Voy a evaluar distintas concentraciones de este análogo, del NAG. ¿Bien? Entonces, pregunta, se nos está por cortar, pero cortamos y volvemos a este link, ¿sí? La glucosa, ¿qué sería para nosotros? Desde un punto de vista que entendemos qué es lo que estamos haciendo en esta figura. Cuando agrego glucosa, ¿qué sería? lo usamos como un control de la situación normal. Claro, exacto. La glucosa sería nuestro control. Y ahora, ojo, porque estoy en hepatocito aislado. Entonces, la glucosa no va a hacer que aumente la insulina. Ojo, porque estoy en hepatocitos, no hay conexión con páncreas, solo. Pero hoy vimos que la glucosa per se era modulador de las dos enzimas, modulaba las dos enzimas, ¿bien? Pero igualmente podemos ver qué es lo que pasa cuando hay glucosa, porque ese sería nuestro control. Y eso nosotros desde la teoría deberíamos ya saber qué es lo que pasa, ¿sí? Corto y arrancamos de nuevo con esto. El control me va a permitir entender si estoy bien posicionada en lo que estoy pensando en la figura o no. ¿Se entiende? Después cada uno hace lo que quiere, pero para mí, insisto, cuando tienen este tipo de figuras que a veces son difíciles de interpretar o de verlas o de entenderlas, el control es mi guía. Entonces, yo ya, desde la teoría, yo ya sé lo que me tiene que dar el control, porque es la teoría. Entonces puedo ir a ver si eso lo veo reflejado en la figura. Si no estoy interpretando correctamente la figura, me va a dar cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, para mí, o por lo menos me parece que para ustedes, es una buena herramienta que todos los análisis los empiecen evaluando con el control. Porque es la figura que yo ya sé lo que tiene que dar. ¿Bien? Entonces, hagamos eso a priori, ¿no? Digo, no miro la figura, no la miro. Pero entonces digo, estaba gobernando glucagón. Dijimos, la glucógeno fosforilasa activa
está alta, y está bien que esté alta. La glucógeno sintasa en presencia de glucagón no tiene que estar, o tiene que haber valores bajos, que es lo que vi. Pero ahora le cambio el panorama e incorporo glucosa, que como bien dijo Rodrigo, es mi control. Entonces, si está glucosa, lo que debería pasar, y no miro la figura, no la miro, es que la glucógeno fosforilasa pierda actividad o disminuya su actividad. Voy a mirar y casualmente es lo que pasa. Fíjense en que no es un cambio abrupto, ¿sí? O sea, no es que va a cero, ¿no? Tiene una pequeña pendiente en el tiempo, lo cual está bien, porque desde la teoría yo ya sabía que la glucosa no regula, modula, modula velocidades. ¿Cómo? Exponiendo los sitios que estaban siendo fosforilados, ¿está bien? Para que se desfosforilen, ¿bien? Entonces modula, modifica la velocidad, porque eso lo sé de bioquímica 1. ¿Bien? Glucosa me disminuye los niveles de glucógeno fosforilasa activa, lo cual está perfecto. Voy a mirar glucógeno sintasa. No miro la figura todavía. Yo ya sé que el glucógeno sintasa, si hay cosa, se tiene que ir a lo vi en la teoría. Y hace un ratito la estuvimos viendo. Y es lo que veo. Acá parecería que es un poco más abrupto, ¿sí? Pero no es de 0 a 100, estando en función del tiempo. ¿Bien? ¿Por qué? Y glucosa 6 fosfato modulan positivamente. ¿Bien? Entonces ahí ya está. Entendí la figura, entendiendo las figuras, y entiendo muy bien la teoría. Ahora me falta ver, con un poco de cautela, porque hay una estadística ahí, qué es lo que pasa cuando pongo este análogo. ¿Qué pasa cuando pongo ese análogo? ¿Alguien me lo puede decir o alguien me puede plantear qué es lo que está pasando por chat, por audio, quieran? En la figura A, lo que yo interpreté es que a medida que Y se va pa- aumentando ah, la concentración del análogo, eh, va teniendo un efecto mayor sobre la sobre la desfosforilación de la glucógeno fosforilasa. si miro la figura, ¿no? Coincido con vos, Rodrigo, o con todos. Digo, pero tengo una estadística ahí, ¿sí? Entonces me dice que la estadística, me dice que es donde tenga el simbolito, es ahí, es en el único caso en donde hay una diferencia estadísticamente significativa con la glucosa. Con lo cual, lo que yo tengo que hacer, o la lectura que tengo que hacer de esa estadística, es que las otras concentraciones de este análogo, y quiero ver cuál eran esas concentraciones, una es 2, 10 y 50, ninguna de esas concentraciones, y estoy cuidando las palabras para que lo entiendan. En ningún caso el aumento de la concentración de este análogo difiere con la glucosa. Dicho de otra manera, la respuesta que me da con respecto a la glucógeno fosforilasa, que se tiene que ir inactivando en función de NAG 2 milimolar, 10 milimolar o 50 milimolar, no varía a la respuesta que me dio la glucosa. Es decir, que parecería ser que es independiente de la concentración de NAG. ¿Se entiende?
Profe, me cuesta ver el uso de la estadística en esto. Fíjate que te dice que cuando tenés la I, este simbolito, vos podés evaluarlo con una probabilidad del 95%, es decir, podés estar en un intervalo de confianza de un 95%, de que en ese caso, donde solo está el asterisco, hay una diferencia estadísticamente significativa con la glucosa. ¿Por qué con la glucosa? Porque es mi control, ¿sí? Entonces, si no tengo ese asterisco o esa I, quiere decir que no hay diferencias con glucosa. Entonces, 2 milimolar de NAD no tiene diferencia con glucosa, es decir, tuvo la misma respuesta. 10 milimolar tampoco tiene diferencias con glucosa. 50 milimolar tampoco tuvo diferencias, ¿bien? Con respecto a glucosa, que es mi control. Es decir, que parecería ser, con esta figura, lo que parece ser es que aunque aumente la concentración de análogo, la respuesta que obtengo es igual a la de la glucosa. Claro, sí, ahí entendí. ¿Sí? Ahora mejor. Vayamos a ver la glucógeno sintasa, que dijimos inicialmente cuando gobernaba glucagón era baja, no era cero, pero era baja. Cuando agrego glucosa, se dispara, lo cual era coherente, pero los distintos niveles de análogo, o niveles no, las distintas concentraciones del análogo, ¿qué es lo que pasa? Y un poco lo que se ve acá sí, casi sin estadística, creo que lo podemos ver eh, seguros. Profe, ¿tampoco hay diferencias? Al revés, fíjate que te dice que estrellita, un más y un numeral, quiere decir que hubo diferencias con 0 de NAG, que esa es la rara, con 2 de NAG y con 10 de NAG. Es decir, acá es la lectura es al revés. En todos los casos en donde evalué NAG, o en todos los casos donde puse análogo, me dio una respuesta totalmente distinta a la de la glucosa, que casi que es lo que veo, ¿no? O sea, ninguno subió como la glucosa, ninguno, ¿sí? ¿Lo ven? Y hago un paréntesis, voy a mirar solamente las dos concentraciones de NAD. Es decir, cuando yo pongo glucosa, desde la teoría yo ya sabía que la glucógeno sintasa debería aumentar. Pero cuando pongo NAG, no hay respuesta. O sea, el NAG parecería ser, según esta figura, que no tiene efecto sobre la glucógeno sintasa. ¿Lo ves, Anabela? O no sé quién preguntó. O el resto, o todos. No, profe, no lo veo. Sí, yo tuve que ir a ver el PDF para ver que el rombo es la glucosa. Y ahí me di cuenta. Bien, vamos de nuevo. Esto acá arriba, por eso decía hoy que lo primero que tengo que hacer, o por lo menos para mí es una buena estrategia, siempre mirar el control, porque ya sé lo que tiene que dar. Entonces, perdón, yo no lo aclaré, pero como dije esto, asumí que todos estábamos en órbita, que los bombitos blancos es glucosa. Esto es la concentración de glucosa que evalué, que fíjense en que es una sola. ¿Está bien? Lo cual vuelvo a remarcar esto, coincide con lo que yo esperaba en la teoría. Si hay glucosa, que es un modulador positivo de la glucógeno sintasa, eso implica que haya más glucógeno sintasa activa, por lo cual ese valor se dispara. ¿Bien? Olvídense en un minuto de la estadística. Si no hubiera estadística, a grosso modo, hay dos respuestas. Una
que es esta, que es muy alta, o sea, los valores de activación de la glucógeno sintasa se dispararon, que es justo la glucosa y era lo que yo esperaba, y en otro lado, pero no miro la estadística, veo esta respuesta, que fíjense en que los valores desde el tiempo cero, que ahí dijimos que es glucógeno sintasa en mayor proporción inactiva, casi que se mantienen en el tiempo. Hay fluctuaciones y hay alguna pequeña variación, pero parecería ser que ni cuadradito blanco, ni cuadradito negro, ni triangulito tuvieron una respuesta como glucosa, ninguno. ¿Hasta ahí bien o no? Sí, sí, profe, hasta ahí sí. Bien. Entonces ahí ustedes me podrían decir, o podría venir alguien de otro laboratorio y decirme, bueno, pero ¿y cómo sabes? ¿Cómo estás segura que eso que lo estás viendo en verdad no es una diferencia estadística significativa? Porque puede ser capaz que una cuestión de escala, que maximizaste. Entonces uno le dice, ah, pará, yo le hice una estadística. Pará, yo hice estadística. Y evalué cada una de las concentraciones de NAD versus mi control positivo, la glucosa. Y por lo que me describe ahí, ¿sí? No sé si lo dice, pero esto debe ser una nova, ¿no? Por lo que me dice ahí, me dice que si hay un asterisco, me saco asterisco porque ahora lo vamos a discutir, si hay un simbolito más, eso, es decir, un P menor del 0,05, me quiere decir que casi con una certeza del 95%, glucosa tiene diferencia con 2 milimolar de NAG. Es decir, que son distintas. Ah, ok, me quedo segura. Entonces, quitinasa o el NAG o ese análogo tiene una respuesta distinta. Miro numeral. Numeral me dice lo mismo, que con un 95% de confianza, glucosa o la respuesta de glucosa es distinta a la de 10 milimolar del análogo. Ah, ok, me quedo tranquila. Y acá sí que podría decir, listo, me está diciendo que si hay NAG o si está este análogo, no hay respuesta con la glucógeno sintasa. Lo que les podría llegar a hacer ruido acá es que cuando no pongo nada, es decir, cuando pongo 0 de NAG, es decir, que no puse ni glucosa ni análogo, veo la misma respuesta. Porque ahí sí estoy mirando el asterisquito, la estrella. Entonces, lo que voy a hacer es una respuesta más general. Puedo decir que la glucógeno sintasa o la proporción de glucógeno sintasa activa, y entre paréntesis, la que está desfosforilada, porque eso ya lo sabía de teoría, pero por las dudas lo vuelvo a remarcar, la que está desfosforilada, solo se ve o solo aumenta la proporción de activación cuando hay glucosa. Cuando está el análogo, no hay respuesta. Y cuando no le pongo nada, tampoco hay respuesta. ¿Bien? Con lo cual esto, solo la glucosa la modula. ¿Mejor ahí? Aunque sea por chat, dígame, ¿no? O un dedito, algo. Profe, entonces Profe, al principio hay actividad solamente porque hay glucosa, porque está el triangulito. La única que aumentó la actividad es este, el rombito este blanco. Que de hecho, si nos ponemos exquisitos, el tiempo cero es cuando no agregué nada, cuando gobernaba glucagón, cuando dijimos que la glucógeno, la proporción del glucógeno sin tasa activa era muy baja. ¿Está bien? Si el tiempo va a los 5 minutos, fíjense en que a los 5 minutos, cuando agregué glucosa, fue muy poquita la activación. Pero con el tiempo, con el aumento del tiempo, los niveles de glucógeno sin tasa activa, es decir, la desfosforilada,
aumentaron. ¿Por qué? Bueno, porque yo había dicho que cuando está la glucosa modula a la enzima expone esos fósforos y esos son sujetos a hidrólisis o que venga alguien a quitárselos. Porque, ojo, ahora no está la insulina dando vuelta, ¿sí? Pero no importa porque el problema no me pregunta. Yo lo que veo es que cuando agrego glucosa y evalúo en el tiempo, la glucógeno sin tasa aumenta su actividad en el tiempo. Porque estoy mirando los rombitos blancos. Y en cambio, cuando evalúo el análogo, en ninguna concentración del análogo, la glucógeno sin tasa tiene actividad. ¿Mejor ahí, Sí, Anabela? profesora, ahora sí. Gracias. ¿Bien? Bien. Figura 1. ¿Sí? Costó un poquito. Esperen que no sé si llegó alguien. A ver, ¿estamos todos? No. Bien. ¿Seguimos? Bien. Bien, esto está. Bien. Bien. Describí los resultados que se muestran en la figura 1. ¿Qué conclusiones obtenés? Creo que esto lo fuimos haciendo casi juntos. ¿Sí? ¿Qué conclusiones saco? Bueno, ¿no? Con respecto al análogo, el análogo modula, o si quieren, porque no sé todavía, pero la presencia del análogo me disminuye la actividad de la glucógeno fosforilasa activa, ¿no? Me la disminuye. Pero no modifica, no tiene injerencia, no repercute, no tiene nada sobre la glucógeno sintasa. ¿Bien? Vamos a la próxima figura. Nada. Bien. ¿Qué es esta figura? ¿Alguien sabe? Porque acá lo que están evaluando es otra cosa. O en particular solo se van a quedar con la glucógeno fosforilasa, porque fue la que tenía algo en función del NAG. Y recuerden, todo el enunciado, hoy lo empezamos, que queríamos evaluar si el NAG me podía regular o modular las concentraciones de glucosa cuando tengo un diabético. ¿Bien? Entonces me dice, se estudió la acción de la glucosa y su análogo sobre la actividad de la enzima glucógeno fosforilasa fosfatasa en extractos de hígado y músculo, obteniendo los siguientes resultados. Bien, y ahí tenemos que mirar, y yo también porque no me lo acuerdo, pero cuadraditos blancos en los dos es hígado y cuadraditos negros es músculo. Bien, cuadraditos blancos es hígado, cuadraditos negros es músculo. De nuevo, si estoy muy perdido con estas figuras, para mí una buena estrategia es ir a algo conocido. Voy al control. ¿Quién es el control en este caso? La glucosa ¿Es porque la esa es glucosa? la respuesta. Es la glucosa, tal cual, lo dijeron los dos, pero está perfecto. Entonces voy a ir a mirar qué pasa con glucosa, porque ya sé desde la teoría qué es lo que tiene que pasar con glucosa. La única diferencia de lo que veníamos hablando es que ahora le sumo al hígado o a los hepatocitos, le sumo músculo. ¿Está bien? Le sumo músculo. ¿Qué debería pasar con la glucógeno fosforilasa fosfatasa? Ojo, glucógeno fosforilasa fosfatasa. Voy a ir un minuto para atrás. Glucógeno fosforilasa fosfatasa. ¿Cuál es? Acá. O digo, traten de tener este esquemita acá al lado.
¿sí? Voy a ir de nuevo a la figura. Profe, ¿sería la enzima que es fosforilada por el glucagón y ejerce un efecto sobre la fosforilasa? La glucógeno fosforilasa fosfatasa es la que va a ir a desfosforilar. Es una fosfatasa. ¿Está bien? Es la que tiene que inhibir a la, no inhibir, me retracto. Es la que tiene que regular para que haya menos cantidad de glucógeno fosforilasa en su forma activa, es decir, es la que tiene que hacer que pase la glucógeno fosforilasa de su forma activa a su forma menos activa. La PP1, que la digo general, porque va a ser esa fosfatasa para cualquier enzima blanco. En particular para esta es la glucógeno fosforilasa fosfatasa. Estoy poniendo nombre y apellido de esa enzima. ¿Se marearon? Sí, se entendió. Bien. Entonces, voy a lo que sé, voy a la glucosa. Entonces yo digo, a ver, estoy evaluando la glucógeno fosforilasa, ¿no? O sea, si quieren háganse en ese esquema ustedes para que les sea más fácil ir y volver. Entonces, si hay glucosa, la glucógeno fosforilasa tiene que estar inactiva. Tiene que estar inactiva. Y para que esté inactiva la necesito desfosforilada. Por lo cual, la fosfatasa tiene que estar contra haciendo trabajo. Con lo cual, tiene que estar recontraactiva. O debería estar bastante activa. Que casualmente es lo que veo. La actividad de la glucógeno fosforilasa fosfatasa aumenta. Y en particular, ojo que acá no es en función del tiempo, sino en función de la concentración de glucosa. Cuando la célula esté estallada de glucosa, porque fíjense en que es 110 milimolar de glucosa, esa fosfatasa tiene que estar recontraactiva, desfosforilando cualquier glucógeno fosforilasa. ¿Por qué? Porque, aunque no me lo pregunte, tiene que estar inhibida esa vía. ¿Para qué voy a querer degradar glucógeno si estoy explotada de glucosa? ¿Lo llegan a ver? Sí, profe. Bien. En músculo, bueno, no tengo esa respuesta. O casi que no hay respuesta, ¿sí? Porque fíjense en que tienen los asteriscos, que es lo que me daría la gran diferencia entre con y sin glucosa. Bueno, en músculo casi que no hay. Hay un poquitito, sí. ¿Tiene lógica? Esto tenía que ver con el tejido y con los transportadores que tiene la célula, ¿no? Claro, o sea, de nuevo, hígado era el altruista, entonces en un contexto anterior donde no había glucosa, hígado estaba sacando glucosa. Entonces la glucógeno fosforilasa estaba muy activa o uno esperaría que haya mayores niveles de glucógeno fosforilasa en hígado que en músculo, porque un músculo, si necesita degradar glucógeno o sintetizar glucógeno, va a ser para él nada más. Hígado reparte para todo el mundo. Entonces los niveles de glucógeno fosforilasa y glucógeno fosforilasa fosfatasa deberían ser relativamente bajos, ¿sí? En músculo. Y de hecho, le tengo que sumar que músculo solo va a permitir que la glucosa entre cuando esté insulina dando vueltas, porque insulina va a modificar la cantidad de transportadores que hay en membrana. Entonces, como acá estoy con cultivo celular aislado, insulina no tiene injerencia o insulina no está la conexión, músculo no aumenta la cantidad de transportadores que podría tener, por lo cual la glucosa casi que no entra, o estaría entrando poco a músculo, con lo cual la señal debería ser bastante pobre.
Bien, o sea que todo lo que estoy viendo en el gráfico, aumento de la actividad glucógeno, fosforilasa, fosfatasa, tanto en hígado como en músculo en presencia de glucosa, coincide totalmente con lo que yo sé de teoría. Bien. Vamos a ver qué pasa con el análogo, tanto en hígado como en músculo. ¿Alguno se anima a decirme qué es lo que pasó? ¿O qué es lo que se ve? ¿O qué interpretación podemos tener? Se ve un aumento mucho más pronunciado a menor concentración de la PP1, ¿no? De la actividad de la Exacto. PP1. De la fosfatasa. Parecería ser que la dispara, ¿no? Y de hecho es lo que estás diciendo. Es muy abrupto porque más allá que no estoy evaluando las mismas concentraciones, en la primera concentración, en una de las concentraciones más bajas que estoy evaluando de este análogo, ya se empieza a disparar. Ni hablar en esta, que no sé, que debe ser 0,5 milimolar, se recontra dispara. Y después casi que parece ser que llega a un plató, ¿no? O sea, parecería ser que la respuesta en 1 milimolar o la de 5 milimolar casi que están ahí, ¿está bien? Pero claramente la presencia del análogo me aumenta los niveles de glucógeno, fosforilasa, fosfatasa, lo cual explicaría por qué disminuye los niveles de la glucógeno fosforilasa activa, que era, por eso se los puse ahí, que era lo que veíamos en el gráfico 1. Bien, voy a ir un minuto para atrás. O sea, si yo estuviera acá, parecería ser que el análogo estimula esta vía. Acá. ¿Lo ven? Entonces, como estimula la fosfatasa, tengo tengo más cantidad de fosforilasa inactiva. O, o como iba a decir, si el análogo estimula esta fosfatasa, me disminuyen los niveles de la fosforilasa activa, que era la que estaba fosforilada. ¿Mejor ahí? Son dos formas. Dije lo mismo de distinta manera. ¿Bien? ¿Están por ahí? Yo avanzo, si no, pero digo, quiero estar segura que están bien. Sí, ahora cuando nos piden una conclusión ya podemos decir algo distinto que lo que vimos en la primera figura, ¿no? Claro. O sea, en la primera figura solamente veíamos que los niveles de la glucógeno fosforilasa activa disminuían. Pero ahora ya te disminuyen porque activé la fosfatasa. O se moduló positivamente la fosfatasa, porque no sé bien qué es lo que hace. ¿Bien? O sea, estoy un nivel más en esa regulación. Vayamos a este, que con este ya, bueno, capaz que nos da otra idea, porque acuérdense en que la fosforilasa también tenía injerencia en la glucógeno-sintasa, pero habíamos visto que el análogo ni se enteraba de la glucógeno-sintasa, o no tenía injerencia en la glucógeno-sintasa. ¿Qué hicieron acá? ¿Alguien se anima a contarme qué hicieron? Porque acá me dice que parece ser, por algún dato extra de bibliografía o algún experimento que han hecho, que la
voy a decir lo mismo, el comportamiento que tiene el análogo sobre la GS está relacionado a su estado de fosforilación. Pero nosotros ya vimos en la figura 1 que cuando pongo el análogo no hace nada sobre la GS. ¿Está bien? ¿Se acuerdan de la figura 1? O sea, teníamos por un lado la respuesta de la glucosa, que me aumentaba la actividad de la glucogenosinasa, lo cual era coherente, y después teníamos la respuesta del NAG, que tenía unas pequeñas fluctuaciones, pero que la estadística me dijo no activó nada. ¿Bien? Entonces nos plantea que después de una serie de experimentos se concluyó que este análogo, es decir, el NAG, al igual que la glucosa, es capaz de ser fosforilado en el carbono 6 por acción de la glucoquinasa, la que conocemos. ¿Bien? Entonces ahora lo que hacen es un nuevo experimento en donde evalúan el análogo sobre la actividad de la GS, pero ahora lo que hacen es que incuban a la GS con glucosa, o sea, ya la tengo incubada con glucosa, es decir, ¿qué esperaría de la GS preincubada con glucosa? ¿Que predomine la forma inactiva o que predomine la forma inactiva? La forma activa, profe, porque no era un regulador positivo la glucosa. Exacto, ¿no? Entonces yo ya tengo que tener en la cabeza que si estoy preincubando con glucosa, la GS tiene que estar toda activa, o tengo que tener una buena proporción de GS activa, que era lo que habíamos visto en la figura 1, digo, no se olviden de lo que habíamos puesto, ¿sí? Entonces la preincubé con glucosa o la preincubé con un inhibidor de quinasas. Y en particular me dice, es un inhibidor de quinasa que se llama ITU, que impide la fosforilación del análogo de NAG. Luego de 30 minutos se agregó el NAG, obteniéndose los resultados. Es decir, yo tenía el tratamiento donde preincubo con glucosa o preincubo con el ITU, que este es un inhibidor que no va a dejar que el NAG se fosforile. ¿Está bien? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien. Fíjense que en la figura A es cuando preincubé con glucosa y en la figura B es cuando preincubé con el inhibidor de la fosforilación, con este ITU que lo que no va a hacer, o lo que no, perdón, no es que no va a hacer, lo que va a hacer es que el NAG no se fosforile. Bien, y las diferencias son, cuadradito negro eligieron hacerlo con una sola concentración, tiene 10 milimolar de NAG, y cuadradito blanco no tiene NAG. ¿Bien? ¿Alguno se atreve o quiere contarme qué es lo que ve? Yo empezaría con lo que sé, es decir, con glucosa, que es lo que espero de la glucogenosintasa en presencia de glucosa, que es cierto, está preincubado con glucosa, pero además tengo una condición que es como que esté solo la glucosa, que es el cuadradito blanco, porque en el cuadradito blanco me dicen que no le pongo análogo, entonces preincubé con glucosa y no le pongo más nada, o le pondré buffer, pero es como que solo gobierno la glucosa. Entonces voy a mirar los cuadraditos blancos. Y de hecho, estas respuestas se parecen mucho a la figura 1, que no sé si la puse acá, a ver. Voy acá, ¿no? La figura 1 era esta, ¿no? Cuando yo ponía glucosa, no era inmediato el efecto sobre la glucogenosintasa, sino que parecería ser que la glucosa tardaba un poquito en hacer ese efecto, pero una vez que
empezaba ese efecto, los niveles de glucógeno sintasa aumentaban, activa, perdón, la isoforma activa. Entonces parecería ser que pre-INCUBé, esperé 30 minutos, ahora le agrego buffer, es decir, solo gobierna glucosa, y los niveles de glucógeno sintasa se disparan y se van manteniendo ahí en el tiempo, ¿no? Hay unas pequeñas fluctuaciones, pero casi llego, estoy entre un 60 y un 70% de glucógeno sintasa activo, en presencia de esa glucosa 50 milimolar. Muy parecido a lo que veía en la figura 1. ¿Bien? Ahora, cuando esos hepatocitos que preincubé con glucosa y que luego le agrego el NAG, que es solo una concentración, fíjense en que en primera instancia tengo una respuesta similar a la glucosa, hasta acá y hasta tengo una respuesta similar a la glucosa, pero luego de ese tiempo, de este punto, no sé, 20 minutos, luego de los 20 minutos, la presencia del NAG hace que la glucógeno sintasa disminuya su actividad. Es decir, que los niveles de glucógeno sintasa activa la disminuyen. El chiste acá, para tratar de entender un poco más, es ver cuando pongo el inhibidor de la quinasa. Es decir, que no me puede dar NAG6-fosfato. ¿Bien? Voy a mirar cuadradito blanco, glucosa. ¿Bien? Cuadradito blanco, glucosa. No es exactamente lo mismo que tengo en la figura A, pero yo ya sé que glucosa y que le agrego 0 de NAG, es decir, que le agrego una proporción X de buffer, pero que no le estoy agregando otra cosa, los niveles de glucógeno sintasa activa tienen que ir aumentando en el tiempo. Es un poco lo que pasa, ¿sí? No tengo, esta respuesta no es exactamente igual a esta, pero veo que va aumentando los niveles de glucógeno sintasa activa, aumentan en el tiempo cuando está solo glucosa. Pero ojo, tengo un inhibidor de una quinasa. Es un poco de la teoría. Porque yo hoy cuando hablé de la glucógeno sintasa y su regulación, yo dije que tanto la glucosa como la glucosa fosfato me la está modulando. Entonces, si ahora el ITU impide que haya una fosforilación en el carbono 6, al igual que lo que debería pasar en la glucosa, y además hoy empezamos el ejercicio diciendo que el NAG es análogo de la glucosa, uno podría pensar, ¿sí? Uno podría pensar que este ITU también inhibe a la fosforilación de la glucosa 6-fosfato. ¿Está bien? Entonces puede ser que esta respuesta de la glucosa sola sea sutilmente distinta a esta, simplemente porque no estoy teniendo glucosa 6-fosfato, que también era un modulador, o sea, estábamos yendo todos para la misma manera, ¿no? Glucosa 6-fosfato modulaban positivamente. Ahora parecería ser que me falta fosfato, igualmente glucosa modula. ¿Bien? Y acá lo interesante de ver es que veo lo mismo con NAG, porque la respuesta que hay con NAG o con glucosa, y vuelvo acá, ¿no? Es la misma. Pero acá no veía lo mismo.
O sea, acá la respuesta que tiene el NAG y la respuesta que tiene la glucosa son las mismas. Porque si tengo alguna duda, el recuadro acá, lo estoy marcando con el dedo, perdón, me dice que si yo tuviera este simbolito, ¿sí? Me dice que habría una diferencia estadísticamente significativa. Es decir, el asterisquito me estaría diciendo que hay una diferencia estadísticamente significativa. Como no la veo, como no hay ningún asterisquito acá, como no hay asteriscos, me quiere decir que la respuesta de glucosa y el NAG en vez del ITU es la misma. Entonces vuelvo, si el ITU me impedía la fosforilación del NAG, quiere decir que esta es la respuesta del NAG, así como viene. Pero esta respuesta que estoy viendo acá, que en un principio aumenta pero luego disminuye, y donde acá no había inhibidor, quiere decir que esta respuesta debería ser, o podemos hipotetizar que es mediada un NAG fosforilado, un NAG 6-fosfato. Y de hecho hasta podríamos pensar que este aumento acá en estos primeros puntos, que coincidían con el de la glucosa, es NAG sin fosforilar, ¿no? Porque obviamente las cinéticas dentro de la célula tienen su tiempo. Y una vez que se empieza, o que los niveles de NAG fosforilado empiezan en aumento, uno podría plantear que eso hace que se inhiba la activación de la glucógeno sintasa. Recapitulando, con este gráfico, deberíamos hacer otros ensayos para chequearlo, pero con este ensayo podríamos decir que el NAG fosforilado, inhibe, perdón, no inhibe, porque no es un inhibidor. El NAG fosforilado modula negativamente la activación de la glucógeno sintasa, entre paréntesis, que es la forma de fosforilado. En cambio, el NAG, así solo, el NAG sin fosforilar, modula positivamente la activación de la glucógeno sintasa activa. Cosa que no es todo igual a lo que pasaba con la glucosa, porque hoy cuando empezamos viendo la regulación de la glucógeno sintasa, habíamos dicho que tanto la glucosa como la glucosa 6-fosfato modulaban positivamente. Entonces, conclusiones. El análogo del NAG, ¿sí?, tenía injerencia o modificaba la actividad de la glucógeno fosforilasa, ¿bien?, de manera tal que activaba la glucógeno fosforilasa fosfatasa para que haya más, ¿bien? Y por otro lado, modula la glucógeno sintasa solamente cuando se encuentra fosforilado en carbono 6. Es decir, el NAG o el análogo de glucosa NAG modula positivamente a la glucógeno sintasa cuando el NAG está fosforilado. ¿Bien? ¿Fue muy trabalenguas? No, se entendió, profe, pero sin su ayuda no podría haber hecho este ejercicio. No, era difícil, yo les dije que se iban a trabar, que era difícil porque parece un trabalengua, ¿no? Porque estamos hablando de la fosforilasa, que fosfatasa, o sea, por eso traté de repetirlo varias veces e ir lento, ¿bien? Pero de nuevo, no se lo aprendan de memoria. Empiecen, y también es un tip para este y para todos los ejercicios. Siempre ir a tratar de explicar, cuando tengo figuras así, lo que yo sé. Me agarro de la teoría. Obvio
que tengo que ir a chequear que la figura me esté diciendo lo mismo, ¿sí? Pero hay cosas que uno, si ustedes manejan la teoría, la figura o una parte de la figura tiene que ser un poco más fácil de entenderla y de interpretarla. Una vez que interpretar, aunque sea con el control, me largo a ver las otras cosas que tengo que evaluar, ¿sí? Para mí ese es un gran tip. La estadística yo sé que les cuesta, por eso volví a hacer hincapié y que pensemos qué significa y que siempre necesitan ir a ver qué es lo que les está planteando, porque la estadística o la forma de nombrar los análisis estadísticos a veces habla de que no hay diferencias estadísticas o a veces plantea que sí hay diferencias estadísticas. Por eso hay que ir a mirarlo cuidadosamente, ¿bien? Pero era un ejercicio difícil, chiquis. O sea, la verdad que es así. Bien, escuchen, hacemos 5 o 10 minutitos de recreo, ¿quieren? Y arrancan con la teoría. Digo, para que si se quieren ir al baño, despabilarse un poco, tomarse un café. Bueno, me parece. Bien. Y se conecta al link de Juli. Yo se los pasé por mail. Bien. El que dice link JPG para dar teoría. Bien. Dale, profe. Sí, profe, gracias. Nos vemos el martes. Ahora más tarde les mando puntualmente qué ejercicios vamos a discutir el martes. ¿Les parece? Así, nada, pueden focalizarse en eso si quieren. Listo, profe, muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.